Abogado Ernesto Matallana, buenos días, bienvenido a la W. Buenos días, ¿cómo están? Pues abogado, haciéndonos muchas preguntas, pero sobre todo, ¿hasta dónde para el país y sobre todo para la Cancillería hay certeza y tranquilidad de que este pleito, este proceso que ahora ya se anuncia de manera oficial por parte de Thomas Gregg & Sons, no nos va a salir más costoso que si se hubiera ido por el camino de la conciliación? Pues a ver, digamos que hay un primer asunto que hay que aclarar. O sea, la posición del comité era básicamente que ellos conciliaban sobre la pretensión de la revocatoria de la declaratoria desierta, pero que ellos no eran competentes para revocar ese acto administrativo, pues es un acto administrativo propio de las competencias del canciller. Entonces, bajo esa perspectiva, pues el convocante decidió no conciliar porque no se le resolvió a fondo lo que él pretendía, que era revocar y adjudicar. Entonces, digamos que el asunto se declara fallido básicamente por eso, porque no se dio todo el escenario que era pedido por el convocante, por el que estaba pretendiendo la demanda contra el Estado. Sí, abogado, hay una parte que puede ser un poco técnica y es para entender un poco las razones de la no conciliación. Usted dice que había una competencia que no tenía el comité y que no estaba en la capacidad porque no era el ordenador del gasto para revocar la declaratoria desierta o para adjudicarla. ¿Usted puede explicarnos ese argumento? A ver, es que digamos que aquí se tocan dos regímenes jurídicos. La ley de conciliaciones, que es una ley general para resolver controversias de todo orden, en materia civil, de familia, administrativa, y hay otro régimen que es la ley 80. Entonces resulta que la ley 80 establece que la responsabilidad recae única y exclusivamente en el representante legal, quien no puede delegar en comités. Entonces, digamos, al ponerse en tensión esos dos regímenes, pues el régimen de la ley 80 está estableciendo que quien toma las decisiones sobre adjudicar, declarar desierto, etcétera, es el ordenador de gasto. Entonces, abogado, abogado, el comité anterior había dicho que había que conciliar porque el riesgo de pérdida para el Estado es muy grande. Lo mismo dijo la doctora Zamora, que eso le costó el cargo. Y en su momento lo que se ha dicho es que el canciller dijo que a él no le importaba, que porque cuando esa sanción saliera, pues él ya estaría muerto. Entonces fue esa lo que primó, que vamos a dejar correr esto el tiempo y que lo paguen más adelante los colombianos que estén más adelante. No, yo creo que de todas maneras aquí tenemos un acto administrativo que está protegido por la presunción de legalidad. Y el acto que se profirió para declarar desierto tiene una sustentación. Y eso es lo que se va a defender en sede judicial. Básicamente lo que sucedió aquí es que cuando se va a tomar la decisión de adjudicación, se detecta que hay una serie de observaciones durante todo el transcurso de la licitación que cuestionan el pliego de condiciones porque había colocado unas reglas restrictivas de participación. Entonces aquí hay unas afectaciones de derechos constitucionales que, digamos, se tratan de proteger con la declaratoria desierta, porque aquí hay un asunto que tiene que ver con la libre competencia. Entonces, digamos, hay un mercado en el mundo que produce pasaportes que se sintieron lesionados en su derecho de participación en la medida en que las reglas del pliego no permitieron que ellos pudieran hacer un ofrecimiento. Durante el transcurso de la licitación hubo una serie de cambios, sí, pero los cambios no fueron satisfactorios porque habían unas reglas que siguieron siendo abusivas frente a la posibilidad de que yo pudiera participar. Por ejemplo, una regla, para acordarme de las reglas, había una que decía que usted debía suministrar una muestra y esa muestra no se permitía que fuera de un pasaporte que una empresa fabricara, sino que tenía que ser el pasaporte colombiano y con el chip colombiano. Entonces, digamos que eso generó que al final pues no se presentaran empresarios que tenían las capacidades, idoneidades y experiencias para poder suministrar ese producto en Colombia. Entonces eso, asociado por ejemplo a que
el sitio de fabricación de contingencia fuera Norteamérica y tuviera un privilegio de puntos frente a otras zonas del mundo, pues también generó que se reparara esa regla y que al no revisarse, porque todas esas reglas se pidieron que se corrigieran y no se corrigieron, y al final por eso se presenta solo 2 propuestas, pero una de ellas solo la que quedó formalmente radicada y que fue la que obtuvo los 1.000 puntos, porque no tenía competencia. Pero si no se tiene competencia, obviamente el Estado no se beneficia de la selección objetiva, que es lo que finalmente queda reflejado en la declaratoria de cierto, que se afecta el principio de selección objetiva. Y por eso se declara desierto. ¿Y por qué se afecta? Porque había un mercado idóneo para participar y no logró ingresar al proceso, no logró participar y competir. Abogado, le insisto en la pregunta. ¿Lo que está jugando ahora es a que pase el tiempo y que pase mucho tiempo y se acabe este gobierno, se muera el canciller y a otros colombianos les toque pagar esto? No, porque hay un mecanismo de defensa del Estado. Por eso le digo, el derecho público tiene mecanismos de protección de decisiones públicas. Una de ellas es la presunción de legalidad y el demandante tiene que superar la presunción de legalidad. Y aquí hay conceptos de interés público asociados a esta decisión. Y eso tendrá que hacer el Consejo de Estado, tendrá que estudiar el Consejo de Estado. O sea, aquí estamos en una situación donde vamos en posibilidades de perder o ganar igual las dos partes. Y para eso está la defensa técnica. O sea, por eso el Ministerio está contratando a alguien que lo va a asesorar en esa defensa. Sí, abogado, pero escuchándolo a usted basa su defensa en los mismos errores que cometió la Cancillería, porque el pliego y los cambios también dependían de la Cancillería y estaban en las manos de ese entonces del secretario general Salazar. Entonces usted está basando su defensa en los propios errores del Ministerio. Y es que yo puedo es que precisamente la declaratoria de cierta es corrigiendo ese error. O sea, no adjudicando un proceso que estaba viciado. Es que yo puedo, mire, si ustedes leen el numeral quinto del artículo 24, él establece los criterios que deben contener los pliegos de condiciones. Y aquí había un criterio que no se cumplía, que es que el pliego sea justo. Y esa justicia está interpretada por la Corte Constitucional como el derecho a la igualdad. Y ese derecho fue el que se defraudó con la licitación. Entonces, si ustedes leen el numeral quinto del artículo 24, ustedes encuentran que más abajo es el hecho de violar ese contenido normativo implica una ineficacia de pleno derecho. Es muy posible que el Consejo de Estado termine decretando esa ineficacia. ¿Sabes? Sí. Es decir, esto no está decantado ya y eso está decidido y ya al Estado lo condenaron, ¿no? Esto toca un trámite y una defensa. Sí, complicado. Pero, doctor Matallana, quiero preguntarle, ¿usted tiene una cuenta en la red social X o Twitter con el @Ernesto Matallán? Sí, claro. Le leo un trino de su cuenta de X del 1 de diciembre de este año, en respuesta a un trino de la doctora Marta Lucía Zamora, hasta hace pocos días cabeza de la Agencia Jurídica del Estado. Abro comillas. Doctora Marta Lucía, lamento mucho el incidente. Comparto su criterio en cuanto a que el único proponente cumple con todos los requisitos debe ser el adjudicatario del contrato. Se debe revocar la declaratoria de desierta y adjudicar para reducir el riesgo de la demanda. Doctor Matallana, lo que usted está diciendo en estos micrófonos no es exactamente lo contrario a lo que dijo el 1 de diciembre. Es que yo lo que dije el 1 de diciembre era respaldando un supuesto estudio que hizo la doctora Marta Lucía Zamora frente a ese caso. Yo supuse en su momento, yo la conozco a ella, la conozco hace mucho tiempo, conozco sus capacidades y su experticia en el derecho, y pues consideré en ese momento que ella había estudiado el tema y había llegado a esa conclusión. Yo simplemente respaldo un conocimiento que tengo de ella, pero yo no conocía el proceso. Cuando vengo a conocerlo ahora es cuando me encuentro que la adjudicación se pretendía sobre unos vicios en el tema de la participación. Y ahí ya, pues, es decir, yo debo hacer un estudio y es decir, a mí me corresponde hoy hacer el estudio porque me están contratando para eso. En ese momento simplemente estaba respaldando a alguien que yo consideraba que había hecho ese estudio. Pero, digamos, yo creo que el estudio que ella seguramente hizo no contempló reglas de desproporción, abusivas y discrecionales que permitieron que se presentara un oferente con esas condiciones y con esos privilegios. Es que el tema del privilegio afecta derechos constitucionales y eso tendrá que ser estudiado por el Consejo de Estado. O sea, yo no sé qué consideraciones tuvo la doctora para decir que había un riesgo de demanda y que el riesgo de demanda tendría
una vocación de éxito. Pero yo creo que hoy en el estudio que yo acabo de hacer, concluyo de otra manera, porque yo tengo, digamos, una visión del derecho constitucional que seguramente ella no comparte. Pero yo tengo que ir a defender esta posición. Claro, pero efectivamente el riesgo de demanda existía, tan existía que ahora ya se anuncia la demanda. Sin embargo, no necesariamente porque se demanda se va a ganar la demanda. O sea, se tiene que tener las armas suficientes para sostener que el acto sí es ilegal. Y el acto que se profirió está amparado por el interés general, por la protección a la libre competencia y el derecho a la igualdad. Entonces, ese marco constitucional hay que considerarlo y hay que mirarlo. Abogado, la conciliación tenía un monto. La demanda de Thomas Gregg & Sons ¿puede superar el monto de lo que se buscaba conciliar? No, porque las pretensiones ya están planteadas. O sea, se supone que lo que él demandó es lo que va a pedir en sede judicial. ¿Y eso qué tan cerca está del monto total del contrato que se estaba otorgando, que era de 600 mil millones de pesos? Pues no, la pretensión creo que es de 117 mil millones de pesos, creo, si no estoy mal. Pero en este momento no 117 mil es la cifra que ellos han manejado. ¿Pero ellos no pueden ahora en demanda pedir más? No, simplemente van a pedir la demanda y que seguramente se actualice al momento en que se resuelva. Sí, abogado, quiero preguntarle por lo que dijo la Contraloría General. Ellos aseguran que esa urgencia manifiesta con la que se dio ese contrato a Thomas Gregg & Sons, pues no tenía o no estaba ajustada a la ley. Incluso con base en esto, pues se evalúa que si se incumple ese contrato y si se incumple, como ya se ha venido haciendo con supuestamente entregar esto pues a ese proponente, podría haber un detrimento patrimonial. ¿Usted qué opina al respecto? No, yo no conozco las razones por las cuales la Contraloría está cuestionando la legalidad de la urgencia manifiesta. Uno entendería que al declarar desierto no podía desproteger el servicio de suministro de pasaportes y pues digamos que la ley 80 establece que cuando yo no pueda acudir a un proceso de selección objetiva, el mecanismo idóneo es la urgencia manifiesta. O sea, las razones y motivaciones para declarar urgencia me parece que están claras. No sé exactamente por qué podría generarse un detrimento si se está protegiendo el servicio con ese proceso de selección. Ese proceso de selección está diseñado precisamente para resolver esas situaciones en donde se está afectando el servicio público. Sí. Y aquí no estaba. Sí, abogado. De todas formas, estamos en un escenario en donde hay un acto administrativo que sí está siendo demandado, pero hoy está gozando de apreciación de legalidad. Esa situación generó que yo tenga que seguir garantizando el servicio. ¿Cómo lo logro? No puedo hacer una licitación pública, tengo que hacer un mecanismo ágil, urgente, que resuelva de manera inmediata la prestación de servicio. Eso fue lo que se hizo. No sé exactamente porque yo no conozco el acto, yo no conozco el contenido, pero yo supongo que esas fueron las razones por las cuales se declaró la urgencia manifiesta. Sí, abogado, me voy a volver un segundo al comité. ¿Cómo se explica que ya había un concepto favorable para conciliar de parte del comité, que ya todos lo conocían, que la procuradora judicial dijera que estaban esperando conciliar, pero que finalmente el comité, con vocería de su nuevo apoderado, es decir, usted, decidieran que no iban a conciliar y fueran nuevamente en contravía de este comité? A ver, mira, la ley de conciliación le da unas competencias a los apoderados. El apoderado va con un mandato. O sea, yo estoy limitado a lo que haya decidido ese comité. Vuelvo, insisto, ese comité está resolviendo una petición de conciliación basado en una decisión administrativa que es revocar y adjudicar. El comité aprueba la conciliación, aprueba la pretensión en el sentido de que acepta que se revoque, pero deja salvo la condición de que él como comité, como una organización, como un organismo corporativo, no tiene la capacidad jurídica para revocar, o sea, expedir el acto administrativo de revocatoria de la declaratoria cierta y a su vez expedir el acto administrativo para adjudicar. Dice, esa competencia es exclusivamente del representante legal y así llega la conciliación. Entonces, por eso no es satisfactoria para la contraparte, que dice, no, pero es que yo pedí revocatoria y adjudicación. Entonces, sí. aquí hay un debate frente a si la declaratoria cierta
eso no tiene efectos económicos. Y yo creo que la declaratoria cierta tiene un efecto simplemente para adjudicar el contrato. La situación de ejecución del contrato es la que genera tal vez un efecto patrimonial, pero en sí mismo la revocatoria de declaratoria cierta no genera un efecto patrimonial. Doctor Matallana, pero insisto en que la posición suya y del canciller va en contravía de lo que han dicho pues las instancias pertinentes en el Estado colombiano, en contra de lo que ha dicho la doctora Marta Lucía Zamora, en contra de lo que ha dicho la Contraloría General de la República, en contra de lo que ha dicho el doctor Germán Calderón España, en contra de lo que ha dicho el Comité de Conciliación de la Cancillería, en contra de lo que dijo el doctor Matallana del 1 de diciembre de 2023. Doctor Matallana, ¿no le parece de pronto que esa posición del canciller puede terminar llevando al Estado colombiano a un problema mayúsculo y advertido? Vuelvo y le digo, el estudio que yo hice, lo hice basado en mi conocimiento que tengo sobre el derecho constitucional en la contratación estatal. Lo que yo vi en ese acto administrativo, cuando me someten, o sea, a mí me dan la posibilidad de hacer el estudio de ese acto, y yo encuentro que hay una sustentación, porque es que el acto, es decir, yo no sé si es que el país piensa que es que el ministro decretó el acto de declaratoria cierta simplemente con una orden del presidente, y no fue así, fue con una sustentación y basado es en cómo se tramitó el proceso y la restricción de competencia que él mismo generó. Entonces, es un acto que se profiere para proteger derechos constitucionales y el interés general, que es un principio que está fortalecido a partir de Colombia en el Estado Social de Derecho del año 91. Entonces, eso es lo que tendrá que dirimir el juez del contrato. O sea, por eso esto no está decidido, y quien realmente da la pauta final es el juez, y tendremos que ir a defender esa decisión en sede judicial. Pues, abogado Matallana, muchísimas gracias por estar con nosotros en la W, explicarnos esa posición desde la Cancillería, y usted como nuevo apoderado del Ministerio de Exteriores, pues permitirnos comprender el camino que sigue, que son los estados judiciales, pero con esas inquietudes como la que le acaba de plantear Lucas. Y es que muchos dicen que no, y usted dice que sí. Tanto una demanda de ese monto, pero de todas maneras hay que considerar también que hubo razones de interés público que permitieron tomar esa decisión. No, pero lo que el ministro Leiva le dijo a la doctora Zamora es que ella, la doctora Zamora, no defendía los intereses del presidente, que ya se habían manifestado, y que por consiguiente que el único que defendía al presidente era él. De manera que eso no se lo inventó. A mí no me corresponde calificar esa situación, sino calificar el derecho, y eso es lo que yo estoy tratando de sustentar con usted. O sea, ¿qué marco jurídico estoy viendo acá? Y cómo podríamos eventualmente hacer una protección de los intereses públicos en ese proceso de controversias contractuales. De nulidad del presidente. Usted lo ha dicho, aquí lo importante es el interés público, la plata de los colombianos. ¿Qué va a pasar? Es que miren, los jueces lo decidirán. Yo quiero aclararles algo que es importante. En la teoría de los contratos, y con la manera como se cimentó la ley 80 se cimentó sobre un principio que es la licitación pública, pero ello no es suficiente porque tanto la ley 80 como los tratados que hemos suscrito con otros países promueven la transparencia desde la concurrencia y desde el derecho de participación, y eso es lo que se vio alterado con esta licitación. Pero la licitación que hizo la Cancillería. Claro, estoy de acuerdo. No la hicieron los contratistas. No, de acuerdo, pero de todas maneras, esas reglas de restricción son las que permitieron finalmente que no se tomara esa decisión que era más lesiva, porque usted estaba adjudicando con un proceso que tenía vicios desde el punto de vista del interés general y del derecho de participación. Pero entonces, bajo ese argumento, doctor Matallana, ¿todas las licitaciones con un único proponente serían ineficaces? No, solo si el proceso garantizó la concurrencia. Pero es que aquí hay una evidencia que no se garantizó la concurrencia, con unas reglas restrictivas, con unas reglas de privilegio.
Claro, pero el error es de la Cancillería. Hechas por el Estado. El error es quien convocó la licitación. Las hizo el Estado. Pero el Estado puede corregir sus propios errores. Pero en tiempo de corregir, no cuando la conciliación ha sido aprobado por el comité respectivo que tiene la facultad para tomar esa decisión. Ahí era donde había que corregir. Pues digamos, y por eso yo les mencioné el numeral quinto del artículo 24, porque la ineficacia del plan de hecho va inclusive hasta la ejecución del contrato. Léanse el contenido de ineficacia del plan de hecho y se van a dar cuenta. Bien. Que la ineficacia va desde la parte precontractual hasta la ejecución. El Estado podría corregir un error desde la confección de pliegos que afecten la legalidad hasta la ejecución del contrato. Es que la ley 80 fue cimentada sobre ese principio de corrección. Entonces, por eso los invito a que lean esa norma. Bien, porque está establecido, la ineficacia de pleno derecho es la capacidad que tiene el Estado de corregir sus propios errores o pedirle al juez que lo haga. Abogado Ernesto Matallana, muchísimas gracias por estar con nosotros y la mejor de las suertes llevando este caso para la Cancillería, que ojalá no nos salga a los colombianos muy caro.